Bien, en esta ocasión vamos a ver acerca del proceso de fecundación en los mamíferos. La vez pasada habíamos visto en el erizo de mar, donde la fecundación se lleva en el medio ambiente externo, por lo tanto se llama reproducción sexual indirecta, donde expulsan macho y hembra sus gametos al medio ambiente y entonces en el caso del erizo de mar, en el mar, vaya la redundancia, ocurre esta fecundación fuera de ellos y propiamente de tener una relación o un contacto físico para poder llevar a cabo este tipo de fecundaciones. Ahora vamos a ver otro tipo de fecundación que tiene que ver con la reproducción sexual directa. Y habíamos visto que una de las características es pues que tengan el contacto físico. Entonces, como ejemplo de este tipo de reproducciones tenemos a los mamíferos. Y como tal, es importante que ustedes puedan identificar y recordar, porque estoy segura de que en algún momento en la vida ya tuvieron que haber visto estos términos. Sin embargo, tenemos que retomarlos para poder enfocar nuestro criterio en cuanto a este tema. Por lo tanto, los mamíferos son animales, es un grupo de animal del grupo de los vertebrados. Quiere decir que tienen estos animales una espina dorsal o una columna vertebral. Bien, vemos en esta imagen un grupito pequeño de animales vertebrados donde todos tienen una espina dorsal o una columna vertebral. Y entonces, este grupo de animales vertebrados tienen como característica para poder considerar los mamíferos que estén cubiertos de pelaje, que nacen del vientre materno. Al nacer del vientre materno se les llama también vivíparos y que finalmente se alimentan las crías se alimentan directamente de leche materna, es decir, de las glándulas. Esta leche materna las secreta o las produce las glándulas mamarias de los animales mamíferos. Entonces, por todas estas características es que se denomina este grupo de animales como mamíferos. Y entonces la reproducción sexual en este grupo de animales, en los mamíferos, requiere de células sexuales. Estas células sexuales son las masculinas y las femeninas. Ya nosotros habíamos visto esta parte, pero es necesario retomarla un poquito. Dentro de las células sexuales masculinas vamos a tener al espermatozoide y dentro de las células sexuales femeninas vamos a tener a los óvulos. Y entonces estas células sexuales, tanto el espermatozoide como los óvulos, van a tener información genética. Y de estas, al tener células sexuales que tienen esta información genética, ustedes deben de también identificar que esta información obviamente viene del macho y de la hembra, papá, mamá.
Entonces, estas células sexuales, tanto el óvulo como el espermatozoide, ya llevan consigo cierta información genética que al unir o al tener la fusión entre el espermatozoide y el óvulo y realizar la fecundación, pues esta información genética nos va a permitir crear un individuo nuevo con características propias de la especie. Es decir, si yo tengo una gallina, espermatozoide, óvulo, aunque este proceso se lleve en el huevo externo, va a realizarse una fecundación y va a tener una característica específica de estas gallinas, ¿no? Y entonces, en los mamíferos, si yo voy a tener una fecundación y un individuo nuevo con esas características de especie, pues entonces tenemos el oso polar, por ejemplo, donde tenemos macho-hembra y entonces el nuevo individuo va a tener esas características de la especie, propias de un oso polar. Entonces, así sucesivamente en todos los tipos de animales dentro de los mamíferos. Y para continuar, entonces ya sabemos que espermatozoide y óvulo van a ser considerados los gametos y estos van a producirse o crearse en las gónadas. Ya también sabemos que las gónadas van a ser los testículos y los ovarios. Por lo tanto, el espermatozoide se crea en el testículo y este es en el macho, el óvulo se crea en el ovario y este es en la hembra. También ocurre lo mismo en los mamíferos, entonces, tanto en el ser humano, que también es un mamífero, también en el resto de los animales mamíferos. Y para que pueda llevarse a cabo esta reproducción sexual, debemos de tomar en cuenta que no se requiere a lo mejor llevar a cabo todo el aparato reproductor. Hay ciertas partes, ciertos órganos de este aparato reproductor que van a ser más sobresalientes o más importantes que otros para poder actuar dentro de una reproducción sexual de los mamíferos. Por lo tanto, en la mujer, yo aquí les puse una imagen del aparato reproductor femenino humano, porque para mí es más fácil que podamos ubicar las partes de los órganos, ¿no? Pero la forma de un aparato reproductor en la hembra dentro de los mamíferos van a ser totalmente distintos y totalmente diferentes en cada tipo de animal. Igual el de los machos, entonces, para que no nos vayamos a quedar con la idea de que esta forma va a ser en todos los mamíferos y igual el del masculino, pues en todos los mamíferos, así no ocurre. Únicamente es un ejemplo esta imagen la que les estoy colocando. Y entonces les comentaba que tenemos algunos órganos más sobresalientes o algunos órganos con mayor importancia que participan en este juego de la reproducción sexual. En la hembra tenemos los oviductos y también se denominan trompas de falopio. Cualquiera de los dos términos que ustedes encuentren en los textos es igual. Ambos son correctos, ambos significan lo mismo, pero en algunos textos manejan oviductos, en algunos textos manejan trompas de falopio. Por lo tanto, cualquiera de los dos es correcto. Y entonces, las trompas de falopio las tenemos a cada costado del aparato reproductor. Y una de las funciones principales, son dos principales. Una, que en estas trompas de falopio son los canales que comunican el ovario, que es estas bolitas o estos óvulos en forma de óvulo, pero estos son ovarios y entonces comunican a estos ovarios con el resto del aparato reproductor, con el útero principalmente. Entonces es un canal, un ducto que nos va a comunicar un órgano con el otro. Y también la función principal de aquí pues es que se lleva a cabo la fecundación. Y bueno, tenemos enseguida el útero, que es una cavidad. Y una cavidad es un hueco o un espacio donde caben cosas. Por lo tanto, es una cavidad
este útero donde va a permitir que se desarrolle el embrión. La vagina, por su parte, es el canal o la parte receptora tanto del órgano masculino como también de los espermatozoides. Es donde se reciben primeramente los espermatozoides que van a conducirse hacia el óvulo. En los órganos más importantes y sobresalientes para una reproducción sexual en los mamíferos, de igual forma que en el ser humano, pues en el resto de los animales también vamos a tener la participación directa del pene y de los testículos. Y estos dos, al tener comunicación o estar comunicados, vamos a tener que arrojen espermatozoides. Estos espermatozoides van a ser arrojados dentro de la vagina. Por lo tanto, testículo y pene van a ser transportadores directamente a la vagina un grupo de espermatozoides, ¿de acuerdo? Depende mucho, obviamente, del tipo de animal al que nosotros nos refiramos para poder determinar el número de espermatozoides que son arrojados. En todos se manejan espermatozoides o número de espermatozoides distintos. Yo me disculpo si se escuchan como ruidos externos a la clase. Una disculpa por ello, espero que nos podamos seguir entendiendo. Cualquier cosa, duda o demás, háganmelo saber por medio del WhatsApp o por medio de Classroom. Estoy abierta a cualquier situación en dudas. Pero vamos a necesitar también etapas dentro de la fecundación en los mamíferos. De igual forma, les vuelvo a repetir, en cada tipo de animal el ciclo o las etapas de fecundación son distintas. Siempre van a manejarse distintas etapas para poder llevarse a cabo. Pero todas van a redundar o van a recaer en estas que estamos mencionando, solo que en algunos textos vamos a encontrarla con nombres distintos, etapas distintas y depende mucho, como les menciono, del animal al que nosotros nos estemos refiriendo. Yo los clasifiqué de esta forma para que nosotros podamos agilizar un poco el aprendizaje y que podamos conocer o identificar la diferencia entre una etapa y otra. Por lo tanto, nosotros vamos a manejar 8 etapas de la fecundación dentro de los mamíferos, que son estas que les estoy mencionando. El ciclo, la primera es un ciclo estral, segunda eyaculación, tercera activación del espermatozoide, capacitación del espermatozoide, reconocimiento de gametos, reacción acrosomal, polispermia y la fusión de pronúcleos. Estos son las 8 etapas que tenemos para poder llevar a cabo nuestra fecundación. El ciclo estral. La primera etapa tiene que ver con la etapa de celo y de ovulación que tiene la hembra. Así como los seres humanos específicamente tenemos un ciclo de ovulación y menstruación y días no fértiles, por ejemplo, dentro de los mamíferos, el resto de los mamíferos, pues también van a requerir de este ciclo de ovulación y también se le denomina, dentro de este ciclo estral vamos a tener entonces el ciclo ovulatorio y el ciclo o etapa del celo, para que entonces pueda o no reproducirse este animal o este mamífero, ¿de acuerdo? Y va a variar mucho el tiempo entre una especie y otra. Yo quiero que ustedes tengan muy presente y tengan muy en cuenta de que lo que estamos mencionando va a ser muy distinto entre un animal y otro, pero va a ocurrir de la misma manera o va a llevarse a cabo de similitud a lo que estamos ahorita platicando o lo que les estoy platicando yo. Entonces, este ciclo estral requiere de factores ambientales y de factores internos de la hembra para poder llevarse a cabo.
No es como en los seres humanos donde ya nosotras las mujeres tenemos programado que del 1 al 5.º día es menstruación, del 6.º día al 14.º día es días fértiles y luego días fértiles y luego días no fértiles y comienza nuevamente nuestro ciclo entre 28 y 31 días para considerarlo normal. No eso es dentro de nuestro organismo en las mujeres, es decir, no requerimos de algo externo para que lo detone. Y en los animales, en este caso los mamíferos, sí van a requerir de factores externos y de internos. Y al tener contacto estos factores ambientales con los internos, entonces se lleva a cabo el ciclo estral. Por lo tanto, los mamíferos requieren tanto de clima, o dentro de los factores ambientales es considerado el clima, y la alimentación en contacto o junto con cambios internos o factores internos, como los procesos genéticos, como activación e inhibición de sustancias sexuales y el estado corporal en el que se encuentra la hembra. En conjunto o activos todos estos procesos o todas estas etapas, situaciones, circunstancias, entonces se activan ciertos ciclos estrales. Así como en la mujer que tenemos días de menstruación, días no fértiles y días fértiles, en la hembra y en el resto de los mamíferos también vamos a tener diferentes etapas. El ciclo estral en la mayoría de los mamíferos son los siguientes: proestro, estro, metaestro, diestro y anestro. Estas 5 etapas, y yo aquí puse 4, disculpen el error. En algunos animales son 4 etapas, en algunos son 5. En la mayoría de ellos se manejan estas 5 etapas. Dentro de todas estas etapas no vamos a tener una aceptación del macho. La mujer humana puede tener relaciones sexuales durante todo el ciclo ovulatorio o menstrual incluso. En el caso del resto de los mamíferos no es así, se requiere de una sola etapa donde acepta o permite que el macho se acerque. En algunos animales es en solo una etapa, en algunos animales ocurre en 2 etapas distintas dentro de un mismo ciclo. Y entonces, la etapa más identificada por los mamíferos donde se pueda llevar a cabo la aceptación del macho y poder llevar a cabo una relación sexual es durante la etapa del estro. Aquí va a ocurrir en el cuerpo de la hembra que aumente el calor corporal y el celo esté en sus óptimas condiciones o en sus más altos niveles de celo para que entonces pueda aceptar ser montada por el macho o tener relaciones sexuales por parte del macho. Y entonces, en el ciclo estral, en todo este ciclo, en todas estas etapas, ya les había yo mencionado que va a ocurrir la etapa del celo y la etapa de la ovulación. Muchos animales en la etapa del estro, que es el celo, o donde ocurre mayor calor y celo, va a ocurrir la relación sexual, por ejemplo. Y puede incluso un mamífero reservar esos espermatozoides hasta que ocurra el ciclo de ovulación. O el ciclo ovulatorio va a durar mucho más tiempo, muchas más horas, para que pueda ocurrir una fecundación. Entonces, la ovulación ocurre en 2 procesos o tiempos dentro de todo este ciclo. Es decir, una
que va a ser inducida por la cópula o por la relación sexual. También está identificada en algunos textos como cópula, y cópula significa igual que relación sexual. Entonces, cuando ocurre esta relación sexual, que era lo que yo les estaba mencionando, ocurre la ovulación en ese momento, o hay periodos ya específicos donde ocurre este periodo de ovulación y entonces hay una relación sexual después. Y entonces, la segunda etapa es la eyaculación. Ya la hembra está en la etapa del estro, en la etapa de celo, y vamos a pasar a la segunda etapa, que es la eyaculación del semen y de los espermatozoides. Entonces, los gametos, tanto el óvulo como el espermatozoide, en la mayoría de los mamíferos, no viven por mucho tiempo. Tienen un periodo en cuanto a tiempo, en cuanto a reloj de duración. Estén en sus mejores condiciones o no, ellos no tienen un periodo de vida prolongado. Su periodo de vida es más corto, mucho más corto que cualquier otro ser vivo. Y también va a variar mucho dependiendo de la especie a la que nosotros nos refiramos. La eyaculación se lleva a cabo en una relación sexual directa o en una fecundación interna, que viene siendo muy similar. Y la fecundación interna, para que pueda ser exitosa, para que esta fecundación interna que se va a llevar a cabo en el interior de la hembra, por eso es fecundación interna, sea exitoso, va a requerir de que ocurra un periodo de ovulación. Si la hembra no está ovulando, no va a ocurrir una fecundación. Y va a permitir también que sea mucho más exitoso este tipo de fecundaciones internas, porque se introduce directamente ambas gónadas y hay un canal que va a conducir al óvulo. En cambio, por ejemplo, el erizo de mar, que ya lo platicamos y que ya lo vimos, que es en el medio ambiente, pues es más complicado llevar a cabo una fecundación. Entonces, yo les mencionaba que la fecundación interna, para ser exitosa, va a requerir de que ocurra un periodo de ovulación. Y este periodo de ovulación debe ocurrir o poco antes o poco después de que los espermatozoides sean introducidos en la vagina. En el momento en el que estos espermatozoides son arrojados en la vagina, dentro de la vagina, ya tenemos que tener acá desprendido un óvulo o que se esté desprendiendo un óvulo para que nosotros podamos tener un contacto y una fusión entre ambos. Si no, no va a ocurrir ninguna fecundación y no va a ocurrir ningún ser vivo nuevo. Y este proceso va a llevarse a cabo mediante la relación sexual directa. En la vagina deben ustedes de tener en cuenta de que todo el aparato reproductor femenino va a estar cubierto por diferentes sustancias, por diferentes texturas, por cilios, por diferentes circunstancias que pueden hacer que un espermatozoide o le facilite llegar y moverse, o le impide y le dificulte su llegada al óvulo. Por ello, es necesario que pasemos a la siguiente etapa, la activación del espermatozoide. Aquí, como yo les mencionaba, en la vagina nosotros vamos a tener ciertas secreciones ácidas y va a convertirse en un medio hostil y dificultoso en ocasiones para el espermatozoide. Desde el momento en el que se encuentran aquí, ellos se encuentran, el semen, el líquido en el que ellos se transportan,
llega a sufrir muchos cambios biomoleculares por la combinación de las secreciones ácidas que ya existen en el útero. Si ustedes combinan estas sustancias, al combinarse van a conjugarse diferentes reacciones biomoleculares que van a hacer que al espermatozoide necesite activarse para poder moverse y para poder transportarse hacia donde se encuentre el óvulo. Entonces, de esta forma, solamente va a poder recorrer y atravesar todos los demás obstáculos que se le puedan atravesar, hasta llegar hasta las trompas de falopio para encontrarse con el óvulo. El semen en los mamíferos puede ingresar de dos formas. Una, que es la conocida y que todos identificamos como la líquida, que entra por vía vaginal y que únicamente por contracciones naturales y normales que tiene la hembra en todo el momento va a estar succionando y bombeando este líquido de semen con espermatozoides hacia las trompas de falopio. Pero hay mamíferos que no ocurre de esa forma. Los machos arrojan o ingresan el semen en forma de coágulo, en forma de una especie más espesa, una sustancia más espesa, coagulada, que impide y se crea aquí un tapón para que no salga este semen, porque a lo mejor esos mamíferos o esas hembras no tienen esas contracciones para ayudar a succionar ese semen. Por lo tanto, entra el semen en forma de coágulo, en forma espesa, para que no salga ese semen y pueda transportarse a los espermatozoides hacia su destino. De esas dos formas puede ingresar el semen en la mujer. Y entonces, una vez ingresado el semen, comienza la activación para que puedan mover y transportarse. La capacitación es de suma importancia en los espermatozoides y es la siguiente etapa, la etapa cuarta, porque es la única forma en la que, ya se activó el espermatozoide para avanzar, para caminar, para nadar, para transportarse. Pero necesita ser capacitado para potencializar ese movimiento y poder atravesar tanto una serie de obstáculos como también tener la capacitación suficiente para poder moverse e introducirse dentro del óvulo. De esta forma, va a indicar que el movimiento del espermatozoide se hiperactive. Y la hiperactivación en un espermatozoide es lo que les acabo de comentar. En esta imagen va a mostrar un poco acerca de la capacitación. Aquí tenemos un espermatozoide normal, un espermatozoide activo, porque se activó en la etapa anterior. Pero en esta etapa, este espermatozoide, que se ve muy simple, se va a hiperactivar. Para que esto pueda llevar a cabo, si ustedes se fijan, aquí es como si ya se estuvieran capacitando estos espermatozoides, el movimiento es más hiperactivo y entonces estos movimientos que ustedes ya pueden alcanzar a identificar es un ejemplo de cómo se capacitan estos espermatozoides. Si se mueven de una forma ondulante o como serpiente, por ejemplo, normal, tranquilo, en el momento en el que se hiperactivan o se capacitan, estos se mueven mucho más rápido, mucho más ágil, más, como lo dice, hiperactivos, más rápido, no están quietos, el movimiento es más rápido y más ágil. A eso se le denomina la capacitación o a eso se refiere la capacitación del espermatozoide. Y esto nos va a permitir, como ya les dije, para dos funciones principales. Una, para poder llegar y atravesar ciertos obstáculos
como también poder fusionarse y atravesar al óvulo. Esas son las dos funciones principales de la capacitación. En las trompas de falopio, en cierta parte de las trompas del falopio, déjenme buscar, en esta. La trompa de falopio se va a dividir en diferentes partes. En una de estas partes, antes de llegar al óvulo, en esta parte de aquí, van a formar esta parte de manera interna. Es en la parte del istmo, específicamente, donde ocurre una característica normal de las hembras. Esto, les vuelvo a repetir, no en todas, pero sí en su mayoría. Y a estas se les llama criptas oviductuales, que están en forma de zigzag. Y es por eso que requiere esta capacitación, para que en el momento en el que atraviese, no se queden rezagados y no mueran los espermatozoides, sino les permita agilizarse y atravesar estos obstáculos. Ese es uno de los obstáculos que yo tanto les estoy mencionando. Y como les vuelvo a recordar, la otra es para atravesar las paredes del óvulo y poder realizar una fecundación. Para eso requerimos nosotros esta capacitación. Y entonces pasamos a la quinta etapa, que es el reconocimiento de gametos. Ya atravesaron los espermatozoides, todos los obstáculos, ya fueron capacitados, ya se transportaron, ya vieron al óvulo, ya se encontraron con el óvulo, pero así como ocurre en el medio ambiente, en la relación sexual externa, donde pues entre tantas especies tienen que identificarse para poder identificar que son de la misma especie, también a pesar de estar en una forma interna, en una relación sexual interna, aquí no vamos a encontrar, en el útero de la hembra no vamos a encontrar múltiples especies, obviamente, pero de todas maneras es un proceso que ocurre también dentro de la mujer como parte natural. Y esto se le denomina el reconocimiento de gametos, porque es necesario que el óvulo y el espermatozoide reconozcan que son de la misma especie. Esta se va a llevar a cabo principalmente en la zona pelúcida. Es este color entre azul y moradito del óvulo de la mujer, de la hembra, donde se va a llevar a cabo la zona pelúcida y se va a llevar a cabo el reconocimiento de los gametos. Si ustedes ven en esta imagen, este espermatozoide que ya está en contacto con esta zona pelúcida de esta forma, esta es la zona pelúcida y este es nuestro espermatozoide, y están acercándose cada vez más. En este momento, cara a cara, por así decirlo, van a tener ellos que reconocerse y van a tener que identificar que sí sean de la misma especie. Esto va a ocurrir por fin en la ampolla uterina. Recuerden que yo les mencionaba hace un momento que la trompa de falopio se divide en tres partes. Tenemos la parte del istmo, aquí tenemos las criptas que vimos hace un momento, donde el espermatozoide necesita capacitarse. Llegan a la ampolla, donde realizan el reconocimiento por fin, donde se encuentran y comienza el proceso de fecundación. En estas dos partes de la trompa de falopio es donde ocurren estos procesos. La reacción acrosomal es la siguiente etapa y es también denominada y la van a encontrar en diferentes textos como reacción acrosomal, reacción acrosómica o reacción cortical.
cualquiera de estas tres denominaciones es igual o es lo mismo. Y se refiere principalmente a la fusión de membranas del espermatozoide, de la cabeza del espermatozoide, con la zona pelúcida. En la imagen, en esta, nosotros vemos que ellos ya entre la zona pelúcida y la cabeza del espermatozoide, ya casi se acercan y existe un reconocimiento de gametos. Por lo tanto, en la reacción acrosomal, ya estas dos están en contacto y comienzan a fusionarse para hacer solo una membrana. De esta forma. Aquí tenemos el reconocimiento de gametos donde están cara a cara, pero poco a poco el espermatozoide se va acercando hasta que la membrana de la cabeza del espermatozoide comienza a abrirse. Las dos membranas se rompen y se empiezan a abrir. Y cada una de las rupturas que obtuvimos van a unirse con la zona pelúcida. De esta forma, para convertirse en una sola. ¿De acuerdo? Esa es la función y el objetivo principal de esta etapa. Y van a ocurrir diferentes reacciones, tanto dentro del espermatozoide como en la zona pelúcida del óvulo, por separado. Y al fusionarse van a conjuntar ciertas reacciones biomoleculares. Aquí tenemos una imagen, porque también a eso se refiere acrosomal, de la parte del acrosoma del espermatozoide. Esta parte del acrosoma del espermatozoide es la que va a arrojar y a reaccionar para fusionarse con la zona pelúcida del óvulo. Espero que pueda entenderme hasta esta parte porque es muy confuso. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que aquí ambas membranas se van a unir, van a empezar a abrirse y van a conjuntarse con la zona pelúcida del óvulo. Y el espermatozoide va a arrojar diferentes sustancias como calcio, como enzimas, como proteínas al espacio o dentro del óvulo. Y estas sustancias que acabo de mencionar se encuentran dentro del acrosoma. Es como si vaciara por completo su contenido del acrosoma en el óvulo. Pero para que esto ocurra, en la zona pelúcida del óvulo, vamos a tener diferentes reacciones. Primero deben de tomar en cuenta que en esta capa de la zona pelúcida, en toda esta parte, en el contorno y en la membrana de esta zona pelúcida, vamos a tener 3 familias. Y estas familias son un conjunto de glicoproteínas. Vamos a tener estas familias denominadas como ZP1, ZP2 y ZP3. Estas 3 van a encontrarse en la orilla o en la membrana de la zona pelúcida. De esta forma. ¿De acuerdo? De esta forma. De hecho, si ustedes identifican, aquí tenemos un espermatozoide, la cabeza de un espermatozoide, que está atravesando esta zona pelúcida, está acercándose para poder fusionarse. Y para poder llegar a ella vamos a encontrar esta familia o estas 3 familias de glicoproteínas, identificadas de esta forma. Si nosotros esta parte la agarramos y la tomamos, la paramos y la colocamos de esta forma, son estas 3 familias. Y son familias de glicoproteínas, ¿por qué?
porque cada tira de ellas van a formar un grupo más extenso de diferentes moléculas. Y al realizar esta fusión o esta reacción acrosomal, estas van a reaccionar y van a sufrir diferentes reacciones. Deben de saber que la que tiene contacto para realizar la fusión o que se fusionan con el espermatozoide es la ZP3, es la primera, la que se encuentra en fusión con el espermatozoide. Y que dentro de esta vamos a tener ciertos poros que van a permitir que se introduzcan o que salgan moléculas del óvulo para la siguiente etapa, para prepararse para la siguiente etapa. Y que van a permitir, o dentro de estas moléculas para preparar al óvulo, son inmunoglobulinas y heparina. Cualquiera de estas moléculas son las que llegan a permitir pasar. Entonces, cada familia o cada tira de cada una de ellas forma una cadena péptida. Esta cadena péptida es una proteína más oligosacáridos más asparagina, pero de estas es la que es tipo N y esta es un tipo de aminoácido, ¿de acuerdo? Estas que estoy mostrando abajo son su manera de reacción química que vamos a ir obteniendo. Vamos a tener también más serina o treonina, que son proteínas. Vamos a tener sulfatos, vamos a tener ácido salicílico y vamos a tener una base nitrogenada. Todo esto, cada familia va a tener estas cadenas péptidas. Todo esto va a contener cada una de las familias que tiene la zona pelúcida. De esta forma, si nosotros unimos las reacciones anteriores, vamos a obtener toda esta cadena, ¿de acuerdo? Y de esta forma se lleva a cabo. Se acerca el espermatozoide a la zona pelúcida del óvulo y tenemos nuestros gránulos corticales. Estas son partes del óvulo. Se va acercando entonces el espermatozoide y la membrana de su cabeza es la que se va a abrir y a comenzar a fusionarse con la del óvulo. Si ustedes se fijan, ya la membrana de esta zona también sufrió cambios. Ya comienza a abrirse los poros. Y esta cadena o estas familias que les mencionaba comienzan a sufrir cambios hasta solo quedar una de las familias. Cada una, porque ya no tenemos las otras dos, porque una le permitió la unión con el espermatozoide, la otra permitió el paso del espermatozoide y la única que nos queda es la que nos va a reaccionar o a mantener la protección del óvulo. Las demás se fusionaron. ¿Por qué se fusionaron? O las demás, ¿por qué desaparecieron? Porque para preparar al óvulo para pasar a esta etapa, que se llama polispermia. Dentro de la polispermia, vamos a tener que durante la eyaculación, como ya se los mencioné, miles y millones de espermatozoides entran
al aparato reproductor femenino. Pero de todos, solo uno puede fecundar el óvulo. De esta forma, ¿y cómo entonces voy a evitar que los demás entren? Por medio de la polispermia. De esta manera voy a evitar que otros espermatozoides también intenten fusionarse con el óvulo, impidan fusionarse. Solamente uno puede realizar fecundación. Para ello vamos a tener dos vías o dos etapas de polispermia. Una, el óvulo va a secretar células granulositas que van a impedir el paso del espermatozoide al óvulo. Y la segunda es que los poros o los gránulos corticales que se encuentran dentro del óvulo van a liberar toda su sustancia para evitar que otros espermatozoides entren. Lo liberan para endurecer la capa y que ellos ya no puedan ingresar. De esas dos formas vamos a tener una polispermia, para que ningún otro espermatozoide ingrese. Y la siguiente es la fusión de pronúcleos, donde ya tuvimos que arrojar todo lo del acrosoma del espermatozoide, pero ahora el espermatozoide va a arrojar su núcleo para fusionarse con el núcleo del óvulo. Y es ahí donde se fusiona el material genético de ambas, como lo vemos en esta forma. Tenemos macho y hembra. Las membranas se fusionan, que es la reacción acrosomal. Ambos envían o reúnen sus núcleos y se fusionan en uno solo. Todo el material genético del macho y material genético de la hembra se convierten en uno solo. ¿Cómo ocurre? Bueno, la membrana que recubre el núcleo se rompe y libera su contenido dentro del óvulo. Y comienza lo que vimos en el ciclo celular, la síntesis del ADN, como lo vemos en esta imagen. Aquí tenemos que ambos arrojan sus pronúcleos o sus núcleos, y al encontrarse la información genética de cada uno, se fusionan y se realiza una síntesis de ADN y una serie de procesos como mitosis, como meiosis en las especies. Como un ejemplo de un mamífero, tenemos al ratón. La fecundación del ratón, obviamente vamos a tener nuestros aparatos reproductores masculino y femenino. Estas dos de abajo son las del ser humano y estas dos de acá arriba son las del ratón. Para que ustedes puedan diferenciar y ver la diferencia, vaya la redundancia, entre el órgano, por ejemplo, del hombre, que aquí vemos pene, testículos, escroto, y acá lo vemos de esta forma. Este es del macho, donde tenemos pene, donde tenemos uretra, donde tenemos los testículos, que son estos. Y si vemos, es totalmente distinto. Similar, pero distinto. Tiene los mismos órganos, pero la forma en la que se encuentra es diferente, como lo habíamos mencionado al principio, que vamos a encontrarlos de manera diferente en cada uno de los animales. Y en la mujer, este es el aparato reproductor femenino y este es el de la hembra de un ratón.
totalmente diferente, ¿verdad? Tenemos vagina, aquí tenemos vagina, más pequeña, más corta. Tenemos un útero y el útero en el ratón o en la ratona se va a dividir en dos. Todo esto es el útero. Y vamos a tener también ovarios más pequeños y una trompa de falopio mucho más pequeñita y delgada. Ya está en forma como de S, ¿se fijan? Y también vamos a tener el espermatozoide y el óvulo. También son diferentes. El espermatozoide del macho, del ratón, es este. Una cola y un flagelo súper largo y una cabeza en forma de gancho. Y el óvulo de la hembra es muy similar, si ustedes se fijan, al de la mujer. Entonces, como características principales de macho y hembra son los siguientes. En la hembra, el periodo de ovulación dura entre 10 y 15 horas. Los óvulos son diploides, son células con número de cromosomas completos. A la sexta semana de vida de la hembra, comienza su etapa reproductiva y termina a etapas muy avanzadas. Quiere decir que el periodo de reproducción de la hembra es mucho más largo, mucho más grande que la del ser humano. Por lo tanto, la etapa en la que ella puede producir crías, pues es más grande. Por eso tiene tantas camadas o hay tanta reproducción. Y las camadas en la hembra, por ejemplo, se llegan a dar una tras otra. Quiere decir que tiene esta primer camada de ratones y puede comenzar a realizar otra fecundación el macho y comienza a producir otro embarazo, mientras estos están creciendo. Por eso es una camada tras otra. También vamos a tener un ciclo estral. Este va a durar entre 4 y 6 días más o menos. Vamos a tener una etapa de aceptación del macho. Vamos a tener una etapa de metaestro, donde no hay aceptación del macho. En el diestro no hay aceptación y en el proestro sí. Aquí vemos 4 etapas de las 5 que mencionamos anteriormente. Este animal va a manejar 4. Y también habíamos mencionado que hay animales como el ratón, por ejemplo, que va a haber en 2 etapas donde ocurre mayor celo y donde va a aceptar que el macho se acerque o que monte a la hembra para que produzca una reproducción sexual. Y entonces ocurre el periodo de lactancia, pero durante el periodo de lactancia también puede realizarse cualquiera de estas etapas. Aunque ya haya terminado un ciclo, durante la etapa de la lactancia puede volver a comenzar este ciclo. La hembra se denomina polítoca. Esta denominación hace referencia a que existe una ovulación múltiple. ¿Qué quiere decir? En las mujeres, en los seres humanos, solo tenemos un periodo de ovulación cada mes. Y en ese periodo de ovulación vamos a madurar y desprender un óvulo. La ratona, no. Ella va a liberar múltiples óvulos en un periodo de ovulación. Y al llegar los espermatozoides del macho, pueden fecundar todos los óvulos. Por eso, en los mamíferos, el número de crías o de camadas, pues es múltiple. No ocurre como en los seres humanos de a un individuo
En los demás mamíferos ocurren de varias crías porque la mujer arroja múltiples óvulos y a la vez todos son fecundados. Por lo tanto, va a aportar varios fetos en una misma gestación. En el macho, los espermatozoides son células haploides, la mitad del número de cromosomas que el de la mujer, que el de la hembra. Los machos duran toda su vida siendo fértiles. Imagínense si toda la vida desde la cuarta, quinta, sexta semana que nacen hasta que mueren, ellos pueden reproducir y reproducir y reproducir más. Cada 13 semanas ellos producen 120 espermatozoides y realizan su capacitación los espermatozoides cuando entran en contacto con la vagina de la hembra. En ese momento ellos realizan su capacitación. No es como en las etapas que se los mencioné, como la sexta, me parece, o la séptima, no sé, en la que ocurre una capacitación del espermatozoide. No, aquí se va a adelantar esa capacitación para que pueda moverse ese espermatozoide. Si no, no se puede mover. Entonces, en cada manada, existe un macho dominante, 10 hembras y las crías de cada hembra. Y solamente las hembras de este macho dominante pueden estar fecundadas por él. Y a esa misma línea consanguínea es a la única que pueden pertenecer. Y estas son las etapas de fecundación en el ratón. Como vemos, aquí hay más número de etapas, que hace rato habíamos visto, me parece, 8, ahorita ya vamos a ver 10. Ocurre de manera diferente. Aquí vamos a tener un apareamiento, vamos a tener una eyaculación, vamos a tener una activación del óvulo, no del espermatozoide, del óvulo. Va a entrar el semen, se va a activar el espermatozoide, va a existir una capacitación y las últimas 4 etapas son las mismas que ya vimos. La primera etapa, el apareamiento. Aquí, en esta especie de animal, ocurre únicamente que la relación sexual y la reproducción se da durante la noche. Si no está en ese medio ambiente, no se lleva a cabo un apareamiento. Y en este turno nocturno, vamos a tener la etapa de celo de la hembra. Por eso es que se da en la noche. La hembra empieza a liberar feromonas. Esa es una sustancia de la hembra. Y también las feromonas van a estar en la orina del macho. Al entrar en contacto en ese momento, el macho orina y secreta feromonas y la hembra va a estar en etapa de celo. La hembra, al oler la orina del macho y ella en estar en etapa de celo, va a producir un apareamiento entre ambos sexos. Y como les mencionaba hace un momento, la etapa de ovulación no es como la nuestra, que ocurre cada mes, por ejemplo, y que tiene un periodo establecido. El periodo de ovulación de las hembras, solamente cuando existe un periodo de apareamiento, es cuando se activa esta etapa de ovulación y la etapa de celo. Y entonces ocurre la eyaculación. En los ratones el esperma del macho coagula dentro de la vagina. Recuerdan que hace un momento les mencionaba que el semen puede introducirse en la mujer o en la hembra
de dos formas. Una en forma líquida y la otra es en forma de coágulo. En los ratones va a ocurrir de forma coagulada para formar un tapón vaginal. Aquí ustedes van a notar que esta no tiene ese tapón y aquí ya tiene un tapón vaginal. Disculpen. Entonces, solamente de esta forma, nosotros podemos notar que una hembra ya tuvo un encuentro sexual con el macho. Y ocurre la activación del óvulo. Para que pueda ser fecundado necesitamos preparar esta vez primero al óvulo y luego el espermatozoide, ¿de acuerdo? En ese momento en el que introducen los espermatozoides a la hembra, se activa el óvulo y el óvulo lo que hace es liberarse cada periodo de ovulación diferentes y múltiples óvulos, ¿de acuerdo? De esa manera los activa y los va direccionando hacia el punto exacto donde ocurre la fecundación. Y en el ratón también se va a llevar a cabo en el término de la ampolla, que es la parte de la trompa de falopio donde ocurre la fecundación. La siguiente etapa es la entrada del semen. Ya se creó un tapón vaginal para que el espermatozoide o el semen ya no se salga de la hembra y entonces necesitan ser transportados por medio de contracciones pequeñas del útero hacia las trompas de falopio, donde se va a encontrar con el óvulo. Y las últimas etapas de que se activa el espermatozoide, se capacita, hay un reconocimiento de gametos, una reacción acrosomal, existe una polispermia y una fusión de pronúcleos, va a ocurrir de la misma forma como ya lo vimos. Se activa el espermatozoide y se capacita para poder atravesar diferentes obstáculos y también poder realizar la fecundación. Existe una reacción acrosomal donde las membranas se fusionan y ambas sustancias también se fusionan o se liberan para crear una polispermia, para evitar que otros espermatozoides entren al óvulo y los núcleos de ambos se fusionan para formar solo uno. Cada hembra puede parir de 4 a 8 ratones en un solo parto, por lo tanto va a crear o va a liberar 4 hasta 8 óvulos en un ciclo y los 8 óvulos son fecundados por 8 espermatozoides. En un total de 50 crías durante toda la vida de la mujer, de la hembra en el ratón, llega a tener esta hembra. 50 crías. Sé que es muy confuso, sé que es muy enredoso, sé que puede ocasionar muchas dudas. Por ahí les dejé una tarea acerca de lo que yo acabo de comentar y platicarles. Si esto les ocasiona mucho problema, repitan el video varias veces. Pueden preguntarme y contactarme. Pueden decirme si de plano no comprendimos el tema, no supe explicarme, entonces adicionamos una grabación más o les puedo sugerir algunos textos. Investiguen el tema. Si esto no fue suficiente para crear su tarea, entonces vamos a recurrir a algunos textos, ¿de acuerdo? Cualquier duda o comentario, por favor, avísenme.